Relato inspirado en un caso real. Los nombres y algunos detalles han sido modificados para evitar señalamientos directos y proteger identidades. Hay historias que duelen no solo por lo que ocurrió, sino por lo difícil que es entender cómo alguien pudo llegar a ese punto. No empiezan con monstruos escondidos en la oscuridad. Empiezan dentro de una casa, en una discusión, en una relación rota, en una emoción que nadie supo detener a tiempo. Y a veces, cuando un adulto pierde el control, quien termina pagando no es la persona con la que tenía el conflicto. A veces, paga el más indefenso. Todo ocurrió durante los primeros días de mayo de 2026, en una ciudad del occidente de El Salvador. Aquella tarde, los médicos de un hospital público recibieron a una madre joven que llegó con su hijo pequeño en brazos. El niño tenía apenas 2 años. Cuando el personal médico lo revisó, ya no había nada que hacer. Había llegado sin signos vitales. Lo que al principio pudo parecer una emergencia familiar más, pronto comenzó a levantar sospechas. Las señales en el cuerpo del pequeño no coincidían con una simple caída, ni con una explicación accidental. Los médicos alertaron a las autoridades, y entonces empezó a salir a la luz una historia mucho más oscura. Según las primeras investigaciones, horas antes había ocurrido una discusión entre la madre del niño y su pareja. Él habría decidido terminar la relación e irse de la casa. Para cualquiera, una ruptura puede ser dolorosa. Puede traer rabia, abandono, frustración, humillación o desesperación. Pero nada de eso justifica que esa violencia emocional se descargue contra un niño. Porque el pequeño no tenía culpa de la relación. No tenía culpa de la discusión. No tenía culpa de la separación. No tenía culpa de nada. Aún así, según la investigación, después de que el hombre se fue, la madre habría perdido el control y descargado su ira contra su propio hijo. No contra quien la había dejado, no contra la causa de su enojo, contra un niño que no podía defenderse. Lo más perturbador vino después. En redes sociales, aquella madre había escrito muchas veces sobre cuánto amaba a su hijo. Lo llamaba su motivo para seguir adelante, su razón para luchar, el amor de su vida. Palabras que, vistas después de lo ocurrido, se sienten como una herida abierta, porque a veces las redes muestran una versión de amor que no siempre existe en la vida real. A veces una persona puede escribir frases hermosas, publicar fotos tiernas, decir que alguien es su mundo, y aún así, por dentro, estar completamente rota, desbordada, llena de rabia o incapaz de controlar sus impulsos. Eso no excusa nada, pero sí obliga a mirar una pregunta incómoda. ¿Cuántas señales estaban ahí antes de que todo terminara en tragedia? La mujer fue detenida y quedó bajo investigación por la muerte de su hijo. Si la justicia determina su culpabilidad, podría enfrentar una condena severa y pasar gran parte de su vida en prisión. Pero incluso si recibe la pena más alta, hay algo que ninguna sentencia puede reparar. Un niño ya no está. Una familia quedó destruida. Un padre perdió a su hijo. Y una comunidad entera volvió a preguntarse cómo una tragedia así pudo ocurrir dentro de una casa donde, supuestamente, debería existir protección. Hay heridas emocionales que muchos adultos cargan durante años. Abandono, celos, ira, frustración, dependencia, miedo a quedarse solos. Pero cuando esas heridas no se reconocen, no se trabajan y no se controlan, pueden convertirse en violencia. Y cuando la violencia entra a una casa, casi siempre golpea primero a quien menos puede defenderse. Este caso no solo habla de una madre acusada de cometer un acto terrible. Habla también de una cadena de fallas. Falla el autocontrol. Falla la red familiar. Falla la salud mental. Falla la capacidad de pedir ayuda antes de explotar.
Y muchas veces falla la sociedad, que se acostumbra a ver señales de violencia como si fueran simples problemas de pareja. Pero un niño no puede esperar a que un adulto sane. Un niño no puede defenderse de la rabia de alguien más. Un niño no debería pagar las heridas de sus padres. Que este pequeño descanse en paz y que su historia no se recuerde solo por el horror de lo que pasó, sino por la pregunta que deja detrás. ¿Qué crees que falló primero en este caso? ¿La familia, la salud mental, la justicia, la sociedad o el control emocional de una persona que nunca debió descargar su dolor sobre un niño?